a todos y todas, bienvenidos a este primer capítulo de este podcast llamado Firme Podcast. Es un proyecto personal que he decidido arrancar hace muy poco, debido a que ya llevamos adelantado un proceso con el podcast que algunos de ustedes conocen que se llama Te Recibo Podcast. Este podcast, pues, el de Te Recibo, la verdad es que nos hemos sentido muy cómodos. Ha sido chévere la experiencia y por eso también quise como replicar un poco de manera personal la experiencia y pues nada, aquí vamos a empezar en este nuevo proyecto. El día de hoy, en nuestro primer capítulo, tengo un invitado y más que un invitado es un parcero porque es un hermano, lo considero así como un hermano que ahora mismo se encuentra en Argentina. Él reside en la ciudad de Buenos Aires y es estudiante de, ¿de qué? De medios audiovisuales. Sí, sí, artes audiovisuales o es de medios audiovisuales. Artes audiovisuales. Artes audiovisuales en la Universidad Nacional de Artes de Argentina, ¿verdad? Sí, así es. Bien, su nombre es Joshua Martínez y pues una de las cosas que tenemos en común, aparte de que crecimos y vivimos mucho tiempo aquí en nuestro pueblo, en Tauramena, Casanare, Colombia, es que pues nos encanta el tema de fotografía y video y yo creo que por eso fue que nos hicimos tan amigos, ¿no? Sí, ese fue nuestra unión, nuestro vínculo más fuerte. Sí, 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 sí. Bien, y de repente pues a partir de ahí fue que nació como nuestra amistad y hoy por hoy nos hemos acompañado como en proyectos y en cosas que hemos adelantado individualmente. Colectivamente no hemos hecho mucho todavía porque coincidimos como que la amistad fue al final de la época escolar de Joshua y cuando salió a estudiar en la universidad o educación superior, él salió de Tauramena y se fue para Argentina precisamente. Que ese es el tema Claro. por el cual vamos a empezar a hablar en este podcast y es precisamente la educación en el país de Argentina. ¿Cuál es el objetivo? Pues que de repente las personas que lleguen a ver el podcast puedan guiarse si están interesados también en vivir, estudiar en Argentina, conocer un poco más de la cultura y de cómo se vive el día a día de un colombiano, de una persona extranjera, también se puede decir, en Sí. Argentina. Entonces, pues nada, yo no sé, Joshua, un gusto tenerlo acá en este primer capítulo, en este primer episodio. Y nada, parce, espero nos divirtamos y la pasemos chévere en este rato que vamos a conversar. Pues nada, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. La verdad no lo esperaba directamente. Fue como muy sorpresiva la invitación. Fue muy de sorpresa, pero es agradable porque nada, es una buena energía la que se siente con este tipo de proyectos. Innovadores y también muy interesantes. Por otra parte, pues aparte de la presentación, yo creo que la idea principal está muy buena, que hace mucho también quería compartir esto de la experiencia de pronto salir o explorar por fuera de un país, de nuestro país, y nada, a ver qué se vive, ¿no? Qué chévere, sí, así es. Y de verdad, gracias por querer hacerlo en este podcast y porque de repente, pues, yo espero que esto llegue a muchas personas que les pueda funcionar y les pueda ayudar muchísimo. Bueno, si ustedes de pronto me ven borroso, es porque o sea, hemos estado como probando, haciendo ajustes y todavía nos cuesta un poco como adaptarnos al formato. Es totalmente nuevo para todos. Y pues nada, o sea, ahí estamos como en el margen de cualquier error, así que les pedimos excusas y les prometemos que iremos mejorando. Yo me encuentro ahorita mismo en Tauramena, yo soy, pues como les decía, está en Argentina y precisamente la primera pregunta que yo quiero iniciar la conversación es ¿por qué Argentina? Bueno, pues la verdad, o sea, hay dos razones, una menos seria que la otra, se puede decir así. Y es que la principal fue por tratar de buscar un país que no fuese tan lejano de donde somos nosotros, de donde vivíamos, que no fuese tan diferente de pronto en el idioma y,
Y también que aquí se vive mucho el tema de las artes. Es muy famoso, es muy conocido el tema de las artes, la experiencia, la gente tiene una buena cultura de arte. Entonces, como que recibí muchas buenas críticas y opiniones sobre venir a estudiar arte aquí, de gente que estudió arte aquí. Entonces, nada, eso fue la que más me convenció. Y la otra, menos seria, fue porque me lo plantearon así como mi primo, yo me vine a vivir con mi primo, y él me dijo, yo me voy a vivir a Argentina. Así, salió del colegio y me dijo, yo me voy a vivir a Argentina porque aquí vive mi hermano, y yo, pues bueno, yo me voy con usted porque yo no sé qué hacer en Colombia, la verdad. Esas fueron como las razones más importantes, por decirlo así. No, súper, súper. Bien, y es que a veces como que ese tipo de decisiones que se toman así a la carrera, pues no siempre sucede, pero a veces suele que salen bien, ¿no? Claro. Como que una cosa lleva a la otra y termina uno en muchos rollos a veces que uno ni se imaginaba estar metido. Hay Yo otro, creo que para esto, perdón que le tranquilo, tranquilo, interrumpa. no, fresca, Yo creo fresca. que para esto, pues para este paso, porque fue un paso como muy grande, sí lo venía pensando como de mentalizarse, sí, me voy a ir, me voy a ir. Como las cosas que uno hace es me voy, o las voy a hacer o me voy a ir, pero como que no me lo creía, entonces como que fue, sí, me voy a ir y me fui. Y Y ya estuvo, ¿no? no, y que siempre, o no sé, pues en mi caso, yo he tenido la oportunidad de salir del país, pero no a vivir así como por tanto tiempo, ¿no? Pero siempre debe quedar como un poquito de miedo o de incertidumbre, yo creería más que miedo, de como que bueno, y lo que pueda pasar, la familia, los amigos, Claro. queda un poco así, ¿no? Porque también ya pues Joshua lleva casi 3 años que no viene a Colombia. No, más. Sí, sí, sí. Sí, de que no voy a Colombia casi 3 años ya. Sí, 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 sí. Viviendo acá en Argentina ya voy a cumplir 5 años más o menos. Sí, es que eso es como lo berraco también, como lo que uno pueda pensar. Pero bien, de todas maneras esas decisiones que se toman así, pues ya uno va viendo con el tiempo qué tan favorables fue haber sido tomarla tan apresuradamente. Bien, Claro. Joshua, digamos que luego de que se toma esa decisión de estudiar en Argentina, el proceso para la gente que de pronto nos está escuchando o que nos está viendo, tiene como dudas del proceso. Entonces, ¿qué tal es el proceso para estudiar en Argentina? Pues para estudiar acá en Argentina el proceso de pronto no es tan extenso, pero sí es muy, muy específico, muy preciso. ¿Por qué? Porque no es un país que de pronto exija mucho, aparte de papeles como por ejemplo el pasaporte. Más que eso no va a exigir para la entrada del país, pero sí dependiendo de lo que uno quiera venir a hacer, ¿no? Si quiere venir a visitar de turista, con el pasaporte es suficiente, pero si ya uno quiere venir a vivir y a estudiar, como fue mi caso, entonces ahí el proceso es un poco más largo y específico porque se requieren varios documentos que son como, no sé, el diploma, el acta de grado, que todos esos documentos que uno tiene, sale del colegio, certificados, apostillados, entonces eso es como lo más específico. Y tener un poco de noción o información de qué universidades, qué lugares, pero poco de noción, no es necesario investigar tanto sobre eso. Yo creo que esos serían como los procedimientos o los papeles más necesarios, por decirlo así. Bien, y en su caso, ¿cómo se asesoró? ¿Cómo fue la forma en la que encontró información más fácil? Eh, La verdad fue por estas mismas personas que me habían recomendado. A ellos mismos les pregunté. Es como un ciclo, ¿no? O sea, la persona que ya está viviendo allá te va a aconsejar. A mí me pasó también que cuando yo llegué acá pude completar ese ciclo y fue personas que querían venir, me empezaron a preguntar y con todo el gusto los invito también si hay personas que en este momento de pronto les interesa solo saber o preguntar, con todo el gusto lo respondo porque son experiencias lindas
y justamente porque es para ayudar. Entonces, nada, pregunté qué me pedían en la universidad, qué fueron los documentos, qué tenía que llevar, qué sellos, y eso fue como lo más que pregunté, por decirlo así, qué era lo que había que traer. Qué bien, súper. Bueno, luego de que se hace ese proceso, llega, me imagino, una etapa en la que se llega, que es el viaje, ¿no? El viaje, llegar a un nuevo país, a una nueva ciudad, donde de repente nadie te conoce tampoco, donde eres extraño Y donde tú también no conoces a nadie. exacto, para todo el mundo. ¿Cómo se empieza o cómo se hace camino un colombiano, una persona extranjera en la capital argentina para poder adaptarse? ¿Cómo es ese proceso? Pues, o sea, yo lo planteé de la siguiente manera. Fue como lo primero o lo inicial que fue el viaje, ¿no? Sí, Porque aquí fue como varias partes, ¿no? El viaje. Se venía acercando la fecha. Obviamente antes del viaje uno va teniendo, no sé, yo me tomé un año para hacer otras cosas aparte de los documentos, que eso fue como lo más importante. O sea, uno se tiene que organizar muy bien con los documentos porque justamente uno tiene que viajar y ya tener todo, o sea, todos los papeles. Aparte, yo me vine siendo menor de edad. O sea, yo salí del país siendo menor de edad y eso es un problema gravísimo porque tienes que tener, aparte de los documentos tuyos, documentos de la persona que es tu tutor, que te representa por fuera del país. y en ese caso, ¿quién es el Y tutor? ¿El papá o algo así? ¿O? no, el tutor es la persona con la que yo viajé, que era mayor de edad y era es la Ah, mamá ok, de mi ok, ok, primo. claro, teniendo en cuenta Fue que la es mamá de mi menor, primo. menor de edad, sí, 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 le entiendo, le entiendo. Claro, entonces, nada, ella fue mi tutora y a ella le tienen que dar como un permiso o un papel firmado, un documento firmado que diga que es mi tutora y lo firma mi padre, lo firmó mi padre. Sí, como una autorización. Eh, claro, como una autorización de que ella es responsable por mí fuera del país. Entonces, como que eran más documentos que había que tener. Eso me llevó un año prácticamente, llevar todos esos documentos y ya tenerlos listos. Con todo eso, como que yo no tenía mucha Pero ahí, noción ahí me todavía. causa una pregunta. Su merced dice Sí. que le lleva un año y ese es el tiempo promedio que le tarda a cualquier persona o alguien lo puede, esa documentación se puede agilizar de pronto en menos tiempo. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque pueden surgir contratiempos. A mí me Ok. surgieron varios contratiempos y aparte son documentos que tú no haces solamente en un lugar. Los haces, los títulos los tienes que certificar en Tauramena, los documentos del colegio. Después los tienes que Cuando dice apostillar. en Tauramena hace referencia a Colombia, ¿no? O sea, o bueno, en su país. Para resumirlo, es prácticamente eso, certificarlo, apostillarlo y después convalidarlo. Entonces, como la convalidación ya es directamente para que el título funcione en el extranjero, prácticamente esos serían como los pasos resumidos. Y a lo que voy con esto es que de pronto te lleva tiempo, ¿por qué? Porque una cosa se hace en un lado, en Tauramena, otra cosa se hace en, no sé, en mi caso fue en la gobernación de Casanare, si no estoy mal, sí, Lo de que la sede quedaba en pasaporte. Yopal. Claro, pasaporte y lo de los títulos Sí, ok. de que yo salí de estudiar de un instituto en el Casanare y después la convalidación y también las pruebas de saber del ICFES que fueron en Bogotá. Entonces como que son trámites ya de Bogotá, entonces eso lleva un montón de tiempo más. Eh, para mí lo que digo por ahí como mínimo medio año, unos 6 meses haciendo esos O documentos. sea, que le rinda a una persona en un semestre Sí, puede tenerlos listos y al otro semestre ya estar haciendo claro, el tema el es viaje para directamente. estudiar, sí. Bueno, yo he escuchado que la educación en Argentina es un poco diferente en cuanto a los tiempos. Creo que es como horario,
ese que se arranca a la mitad del año, como en el segundo semestre del año se comienza la parte escolar o se inicia en enero. No, aquí es si no estoy mal, o sea, es por el tema de las estaciones. Ok. Aquí el calendario escolar en algunas facultades, en algunas universidades empieza en febrero, en otras, como es el caso de la mía, empieza en marzo, Ujú. desde marzo hasta junio, y se inicia otra vez de agosto hasta noviembre. ¿Por qué? Aquí el verano va más o menos hasta febrero y por lo general levanta mucha temperatura, hace mucho calor. Eh, entonces como que las vacaciones, aquí sí son vacaciones de verano exactamente, y en mitad de año unas cortas vacaciones de invierno, que también es más o menos cuando empieza a levantar, a bajar, a disminuir la temperatura. Chévere, chévere. O sea que digamos que para nosotros los colombianos y de repente también en otros países que solo cuentan con dos estaciones, que es invierno y verano, es un poco complicado adaptarse al clima o no es tan difícil. Pues para mí la verdad sí se me dificultó, pero porque vengo de un lugar como esta hora amena que hace bastante calor. Entonces, aparte de que es siempre calor, o como mucho cuando hacía un poquito de frío era porque empezaba a llover, ¿no? Sí, aquí tiene esa particularidad que Claro, incluso en los días de mucha calor, está así. Hoy, por ejemplo, estaba el día así como tan perfecto y se viene que aguacero de un momento a otro. de repente cambia la temperatura, el clima y empieza a llover, claro. En cambio aquí sí sienten muy marcadas las estaciones. Hay un clima, hay una estación, perdón, que es verano, que empieza a hacer sol y los días también cambia la franja horaria, o sea, el horario se extiende en por qué, en cantidad de horas de luz en el día. Ah, ok. En verano los días son más largos. Aquí amanece a las 5 de la mañana, 6 de la mañana en verano y anochece a las 8 de la tarde. O Ve. sea, en verano se le dice 8 de la tarde y no 8 de la noche. Y en invierno empieza a amanecer más o menos a las 7 8 y anochece a las 6 de la tarde. Sí, habrá que ver si es como tipo Europa, porque pues también lo que yo entiendo es que es dependiendo como la distancia a la línea ecuatorial, ¿no? Y Claro, porque aquí estamos más hacia el sur, entonces ahí dependiendo lo que te digo, la estación, el país tiene más horas de luz o menos horas de luz sí, 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 ese tema directamente. también es interesante. Bien, o sea Es muy interesante. que para una persona tampoco pues se le puede complicar el tema de adaptarse, pero pues tampoco es cosa del otro mundo, ¿no? Pues yo creo que es el tema de los contrastes climáticos. Eso fue a lo que más a mí me llevó mucho tiempo acostumbrarme. Es más, ni siquiera me acostumbro porque con esto también del cambio climático, por contaminación, por lo que fuese, hay momentos donde hace demasiado calor, que se levantan temperaturas hasta de 40 grados, Y, y madre. hay otros momentos en invierno donde llegan a temperaturas de 0 -2 grados. Entonces como que vivimos en extremos y las temperaturas más promedio o templadas serían en las estaciones de por medio, que sería primavera y otoño. Como que en esas Ok, estaciones yo la paso bien. Y después es o mucho frío o demasiado calor. bien, bien, bien. No, claro, y me imagino que también así mismo temas como de prendas de vestir y eso por colecciones también cambian los costos y Sí, eso, ¿no? Bueno, pues las estaciones. y A sacar hablando, la ropa de invierno y a sacar la ropa de verano cuando llegan sí, 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 sí. las estaciones. Y el resto del año esa ropa guardada. Esa ropa guardada. Bueno, y hablando de ese tema de compras de ropa y de todo esto, ¿qué tal la economía en Argentina? Para nosotros, de pronto si nos ven o nos escuchan de otro país, Colombia pues no está en su mejor momento. Claro que cuando lo ha estado en su momento top, yo creo que no sé. Bueno, de repente sí pudo haber Nunca. tenido un momento exitoso en la historia,
Pero pues comparado con los últimos años que habíamos venido viviendo, el tema económico se ha visto bastante afectado, ¿no? El dólar cada vez está más costoso para, digamos, adquirirse con nuestros pesos. Y lo otro es que la canasta familiar también aumenta bastante en costo. Digamos, lo de materiales de construcción, lo que tiene que ver con metales, todo este tipo de cosas han aumentado de precio y pues eso es como una cadena, ¿no? Una cosa viene afectando la otra. Yo me pregunto en ese caso, porque digamos que a pesar de todo esto, uno pues eh, sale a veces del país a otros países que andan peor y el dinero funciona, ¿no? O sea, funciona y rinde mucho más. Sí, Puede ser como un caso que ahorita vamos a hablar de eso, y es del tema de esta migración venezolana que ha estado pasando por Colombia, pues Colombia es como el país vecino y todos los habitantes venezolanos que han estado como inconformes de su gobierno y de la situación que vive su país, lo que han hecho es que emigran y emigran hacia estos países como Perú, Ecuador, pero en el camino muchos de ellos se quedan en Colombia y pues pasa que esta gente trabaja aquí por un tiempo y con lo que ganan les va tan bien que a pesar de que para nosotros en Colombia es muy poco, puede representar poco, para ellos como su dinero está tan devaluado, son eh, devaluados. les funciona enviarle a su familia y les funciona apoyar a su familia desde acá con su trabajo. Entonces, en ese orden, ¿cómo es la situación en Argentina económicamente, teniendo en cuenta como ese paralelo que acabamos de hacer con Colombia versus Venezuela? Claro, pues bueno, a mí en o sea, para este tipo de comparaciones, la verdad, se mezcla un poco con el tema político y quiero sacarlo de lado porque no me gusta hablar mucho de temas políticos, Sí, pero de pronto sí hay que hacerlo para dejar en claro algo. Eh, por mi experiencia, ¿no? Por el poco tiempo que llevo acá, que creo que fue suficiente para darme cuenta de más o menos cómo se maneja la moneda y qué es lo que cambia. Me di cuenta de que de pronto Colombia es un país estable dentro de todo con su moneda. ¿Por qué? Porque no sufre alzas en el valor del dólar tan espontáneas y tan crecientes de un año para otro. O de un sea, año va para otro. creciendo, claro, de un año para otro, ni siquiera le estoy hablando de tres, de un gobierno, no, de un año para otro. Aquí en Argentina sí. Yo me acuerdo que cuando llegué acá a Argentina, el dólar favorecía la conversión, a Colombia favorecía un montón. Sí, Entonces yo enviaba plata de aquí a Argentina, de aquí a Argentina a Colombia, y llegaba mucha plata. sí. Y pasaron los años, cambió de gobierno y de repente hubo problemas, se devaluó la moneda, empezaron a salir billetes con más denominación y de repente medio que se estabilizó un poco, pasó un poquito de tiempo y ¡fua! Se bajó. Entonces la plata que llegaba de Colombia significaba mucho más, el doble, hasta el triple le podría decir. Eso para mí Impresionante, ¿no? representó un factor muy importante en cómo reconocer la moneda y cómo se maneja la economía acá, porque no podía creer que en menos de 2 años algo se duplicara, se triplicara el precio, valiera el triple, y aparte la moneda se sentía muy devaluada, o sea, se sentía el mismo billete con el que uno compraba antes algo, en un año, en 2 años, ya no compraba ni la mitad de eso. Qué loco. Eso para mí marcó mucho. Qué loco pensar en todo eso, pero sí es como que de la noche a la mañana, ¿no? Pareciera ser porque Sí, cuando uno dice como que un año, pues hacia adelante no parece tanto, pero un año que acaba de pasar, eso se pasa en menos de nada. Y uno dice como que hace un año pues que estaba comprando esto con esta claro. cantidad de dinero y mire ya cómo va la Eh, cosa. en valores exactos, de pronto no en un año, sino en los años que llevo viviendo acá, que van a ser 5. Cuando yo llegué, el dólar valía, aquí la moneda es el peso argentino. Ujú. Cuando llegué, un dólar eran más o menos 16 a 18 pesos argentinos, un dólar.
Y Sí, ahora en este momento, 2021, un dólar equivalen a casi 150 pesos argentinos. Pasamos de 16 a 150 en más o menos 5 años, 4 años. está cruel también. Incluso yo en algún momento llegué a escuchar también sobre el tema tecnológico, que comprar tecnología en Argentina era cosa tremenda. Estaba en un grupo de como de foro de fotografía que se llama Iconistas, donde publican cosas de, Equipos. sí, de equipos y esto, y ese grupo era muy lleno de argentinos. Y hablaban bastante de eso, del alto costo en los lentes, en los celulares, en las tablets. Claro. No sé la verdad exactamente por qué sea, pero creo que es por el tema de impuestos. Ok, Yo podría decir también por la lejanía. No me imagino que traer productos acá tecnológicos es bastante costoso, pero también es, el tema de impuestos. Este país tiene bastantes políticas muy precisas a eso de los impuestos, en adquirir, en cobrar impuestos a muchas cosas que vienen del exterior. Por ejemplo, no me lo llevo a un caso tan lejos, o comprar un viaje o hasta mismo mandar dinero afuera, te van cobrando impuestos. Compras algo de afuera, impuesto. Vas a viajar, ahora con el tema de los viajes está bastante complicado porque el sí, impuesto es el doble. O sea, si el pasaje vale, póngale un precio, ese precio se duplica y es, la mitad es el impuesto. ok, ok. Entonces yo creo que la mayoría de cosas suben el precio por los impuestos que se le cobran. Es decir, que en estos momentos para un ciudadano argentino es muy viable económicamente poder darse la oportunidad de irse a trabajar a otro país, ¿no? Incluso yo creería que algunos países que uno considera que no están tan bien económicamente, hasta les puede funcionar porque la conversión les favorece. Sí, el tema es que hay que tomarlo con pinzas eso, ¿por qué? Porque ya el tema de salir del país es bastante costoso Ok. por dos cuestiones. Y esto también se va relacionado al tema de cómo manejan ellos o cómo viven los mismos argentinos la economía diaria. Sí. Nosotros los colombianos no tenemos mucha cultura del ahorro, ya que me pongo a pensar. No tenemos mucha cultura de Yo ahorrar creo que es un porque tema a nivel latinoamericano, yo creo que estamos jodidos. sí, bastante jodidos en ese tema de pensar en el ahorro, pero eso porque yo creo que tiene una razón. Y la razón más importante es porque nosotros no estamos pensando en la devaluación o en la inflación. Nosotros como que de pronto lo tenemos en cuenta, pero no nos alarma tanto. Acá sí. Acá el argentino vive pensando en que esa misma plata en un año no va a valer lo que vale hoy. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos y lo que vienen haciendo desde hace un montón de tiempo? Históricamente se ha vivido en un carrusel de subida y bajada de precios, pero locura. Ellos ahorran en dólares Ah, ok, ok, ok. porque ya no confían ni siquiera en su misma moneda. No, y es que Entonces, tiene que ser difícil que usted de claro, repente pues tenga su dinero y de unos 2 años en adelante pues ya no le valga lo que le valía en el momento que lo usted que le lo que valía. le ahorró, o sea, lo que le costó ahorrarlo, porque son días de trabajo, negocios, qué sé yo, Claro. bastantes cosas que... Ahora, voy a lo que tú decías de que de pronto sí le conviene irse a trabajar afuera al exterior y como a todos los países latinoamericanos trabajar en el exterior siempre va a ser viable si ganas en dólares o en euros, ¿no? Porque pues la Sí, moneda siempre se manda en dólares. Sí, el tema de salir pues va a ser costoso porque o pagas en dólares con los ahorros de toda tu vida ujú, o pagas en pesos, pero es mucha la cantidad de dinero porque pues eso es lo que más afecta acá, que es sí, mucha la cantidad de dinero. claro, claro. Entonces, yo creo que ese es el tema, ¿no? Sí, bien interesante. Y en ese orden, el tema laboral entonces, ¿cómo viene siendo? O sea, ¿sale costoso vivir en Argentina, trabajar en Argentina y mantenerse uno ahí o cómo es la cuestión? Sí, la verdad es que sí. Ahora, no, yo creo que desde un poquito antes de la pandemia,
el país no ha venido viviendo su mejor momento económico. La verdad, antes de la pandemia empezó a venirse hacia abajo un poco la economía, la inflación. Ya cuando un país empieza a sacar billetes de más denominación es un índice de que, Sí, de de que que no, va mal no anda bien la la moneda, cosa. Sí. de que no anda bien la cosa. Empiezan a subir los precios de las cosas y, ¿y qué es lo que pasa entonces? De que de pronto no es el mismo el sueldo al que uno ganaba antes y lo mismo lo sigue ganando, ¿entiendes? O sea, ya la plata con la que tú ganas ahora no te alcanza para comprarte lo básico, pero al alquiler de pronto si te lo suben, te lo van Ujú. subiendo cada 6 meses, Claro, porque el ellos ven arriendo sería que todo va valiendo menos o más, ¿no? más, claro. Entonces, ¿qué pasa? Los sueldos no los pueden subir de un día para otro adaptándose a cómo está el país, ¿no? Sí, 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 sí. Ese es el tema, que pues se sigue ganando casi un poquito lo más de lo que se ganaba antes, pero eso igual no te alcanza de pronto para pagarte todo. Pero, Cuando yo llegué me sorprendió mucho el valor del sueldo mínimo. Cuando yo llegué el valor del sueldo mínimo de una persona de un mínimo en conversión a pesos colombianos era más o menos de 1.800.000 pesos. o sea, más o Un menos sueldo mínimo, $250 de ahora o $300. más o menos. Y ahora el sueldo mínimo no es ni la mitad, creo que es un poco la mitad de eso, a Ok. conversión a pesos colombianos. Sí, Entonces, bastante. haciendo cuentas, es bastante delicado eso, bastante pesada esa situación. No, claro, claro, se pone complicado. Bien, Se pone complicado. pero la gente, digamos que goza de una economía buena en Argentina, normalmente ¿a qué se dedican? Pues en este momento yo creo que de pronto ahora con todo este tema de la pandemia nos hemos dado cuenta de que los trabajos como ser freelancer o trabajador independiente Y en Argentina hay están de pronto mucho mejores. potencial en este tema Sí, audiovisual y todo eso. sí, sí, Mucha sí. gente es muy pro en hacer comerciales y vainas así súper Sí, el tema audiovisual aquí se explota muchísimo porque tienen mucha creatividad, los argentinos tienen mucha creatividad, tienen una cultura. Yo creo que la cultura es lo que más hace que un país se destaque en cosas como la música, el sí. arte, porque siempre están pensando y viendo hacia afuera, tomando referencias de afuera, compartiendo, viendo, y Sí, eso es es un lo que concepto más los más inspira. globalizado, ¿no? No es tan Claro, enmarcado de pronto en su en su momento ahí, en país. su país, sino va a lo global. Eso es cierto. Entonces ellos tienen mucha conexión con el mundo exterior, con Europa, con Estados Unidos, con todo lo que sería países de afuera. Y, ¿Y qué? Y de pronto eso también les ayuda mucho porque ganan en dólares. O Ujú. por lo general yo he escuchado de gente que trabaja con productoras de afuera, los contratan de afuera. No quiero decir que la mano de obra de un argentino o de los latinoamericanos sea económico, pero en cómo está la Sí, situación, yo claro, creo que comparable, digamos, con que en Estados Unidos contraten a un man pro que cobra, no sé, la hora $1.000. Usted con $1.000 hace y deshace un proyecto aquí en Colombia con gente también de buen nivel. y también de buen nivel, claro, Sí, pero es un tema, pero yo creo que la gente que más gana siempre está tratando con temas exteriores o sea, yo creo que sí, son temas exteriores. Entonces ganarán en dólares o algo así. en el caso suyo, su merced estaba trabajando hace poco allá en, creo que era un Starbucks. Claro, yo actualmente sigo trabajando en una cafetería en Starbucks. Llevo trabajando 2 años más o menos. Ahora cumplo 2 años. Es un trabajo como muchos acá, la verdad. Bueno, eso es un tema bastante interesante para la gente si de pronto se pregunta, bueno, ¿y usted llega de Argentina y qué hace? ¿De qué va a vivir? ¿O cómo se plantea vivir? Porque de pronto uno trae ahorros y esos ahorros le van a durar un tiempo, ¿no? En mi caso, yo cuento con la suerte de tener un apoyo económico desde Colombia para cubrir necesidades básicas como el arriendo, o sea, el alquiler y un poco la comida. Ahora por el peso de pronto me sirve para la comida,
pero también me complemento con un trabajo. Aquí pues yo creo que como la gran cantidad de personas que piensan de viajar al exterior ya es, bueno, me voy a trabajar de lavando copas, de Lavando limpiando, platos, lavando barriendo. platos, barriendo, y sí, eso es verdad. Eso es verdad. Es más, muchos profesionales, y aquí también me gustaría tocar el tema de la migración venezolana, muchas personas profesionales viajan a otros países con su título y les toca, mientras ese título se convalida y sirve en este país o en el país a donde se vayan, les toca limpiar. Acá está el tema mucho de los deliveries de los Sí, domicilios. igual que en Colombia también se ha disparado esa situación. Aparte que la pandemia le ha ayudado mucho a ese negocio, ¿no? Claro, potenció mucho eso. Sí, 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 sí. Entonces, pues la verdad es que sí, la gente que se pregunta cómo se hace, pues es así, venir y guerrearla en lo que salga. A ver, yo empecé trabajando en una pizzería, no estaba acá, el tema es el contrato en blanco, que te pagan prestaciones, te pagan todo. Yo no trabajaba en blanco, mientras esperaba mi propio documento, mi propia cédula, por decirlo Ajá. así. Y después como que se va llegando hasta un punto donde de pronto entras a una empresa como es Starbucks y trabajas legalmente y en blanco, con salud, con todo. Bien, bien, bien. Y la vida social es difícil, aunque bueno, yo me imagino que por el tema del idioma se facilita bastante, ¿no? Que uno pueda como socializarse o como hacer amigos en Argentina o cómo es la situación. Pues cuando yo llegué, sí, me di cuenta, de pronto el choque más fuerte es el choque cultural, porque llegas a otro país y lo primero que tienes que hacer es acostumbrarte, asimilar, tratar de todo lo que ves, verlo nuevo, lo ves diferente, pero asimilarlo. Porque hay mucha gente que llega y lo primero que hace es chocar con todo. Sí. Yo creo que lo que uno tiene que llegar a hacer primero, en mi caso lo que pasó fue llegar y tratar de asimilar todo, de normalizar y pues aprender. Pero lo más interesante, y al ser el mismo, prácticamente el mismo idioma, es que mucha gente apenas hablas, te reconoce y se interesa. Eso es como lo más lindo que me ha pasado acá. Y es que apenas llegas, la gente te está preguntando, hey, ¿de dónde es? Y ¿hace cuánto vive acá? Y a ver, uy, pero usted sí habla bien colombiano, le dicen. Ah, entonces la gente sí reconoce al colombiano, sí, sí Sí, le... sí, sí. Y el La concepto, tonada, el acento, mucho, bueno, acá se vivió hace mucho tiempo, o sea, la historia de Argentina se basa en la migración de países como Europa, países europeos, sí, y yo he escuchado historias entonces, incluso de Alemania, ¿no? La Segunda Guerra Mundial sí, del sí, papel que sí, jugó Argentina y estos es, países, incluso Colombia, hay ciudades que se ha llegado, bueno, yo he escuchado del caso, por ejemplo, de la misma Villa de Leyva o algo así en Boyacá. hay muchas cosas, muchas historias, Son temas también para tratar más igual hasta, adelante. claro, hasta delicados pueden llegar a ser Sí, temas, claro, claro, claro. porque, Porque incluso claro, se decía pero que Hitler estuvo en Argentina, o sea, que el man, hay hipótesis de que el man no murió como se dice que murió, sino que el man, viajó, se escapó y estuvo viviendo en Argentina, en una ciudad, y hay fotos y todo del man. eso es una locura, pero son temas de investigación bastante Sí, sí, interesantes y sí, sí, hasta sí, sí. hipótesis o lo que sea. Pero lo más interesante yo creo que es que aquí hay mucha gente que lo toma como en chiste, pero puede resultar hasta ser de verdad, y es que Parece chiste, pero es Europa, anécdota. eh, Europa comienza en Argentina. Europa comienza en Argentina, ok. Europa comienza en Argentina, ¿por qué? Porque Argentina, en lo que yo he aprendido, es que no es nada latinoamericano. Ni siquiera ellos mismos se consideran latinoamericanos. O Ok. sea, ellos, como muchos, son de Sudamérica, pero latinoamericanos no. Y son, no quiero decir con complejos de europeos, pero hay mucha, se ve mucho lo europeo.
Ok, ok, ok. Las edificaciones, hasta la misma gente tiene descendencias de Italia, tiene Sí, descendencias de hay mucho España, tiene apellido, descendencias alemanes. mucho apellido. Parce, imagínese, Hay cosas imagínese curiosas. en los listados cuando llaman a lista así en el colegio, es decir, Ajá. en la universidad, pues todos apellidos así de otros No países y falta el después Gambiel Martínez. Martínez. La Sí, sí, concha de sí, tu sí. madre, Martínez. No, pero, pero, Eh, pero fíjese que ahí tocamos un tema que bueno, es un poco, pues no para, como para incitar la xenofobia ni nada, ¿no? Porque pues al fin y al cabo los argentinos, al igual que los colombianos, hacemos parte como un territorio súper extenso y causa ujú. curiosidad, por ejemplo, digo yo, ¿no? El tema del idioma. ¿Por qué si estos manes tienen como su fuerte de pronto de sangre o de apellido, lo que sea? Incluso la forma física de los argentinos muchas veces suele tener La como apariencia, ese toque como europeo, sí. tan latino, ¿no? Ujú. Entonces hay una cuestión y es con el idioma, o sea, qué raro que esta gente, ¿por qué los portugueses sí lograron coger a Brasil y meterle el portugués ahí por como es, y es un país que está dentro de una extensión de tierra que nos encontramos otro poco de gente y que se hablan español, pero estos manes hablan portugués. Entonces, Claro. los argentinos, ¿por qué de repente con tanta influencia europea no española, eh, no desarrollaron como o adaptaron otro idioma? Bueno, son temas como Bueno, más o menos. pues la verdad son temas que yo no sabría responder No, sí, claro, porque estamos van mucho más conversando, pero a las bases, ¿no? Pero aquí también se destacan lenguas que son nativas y yo creo sí, que eso hay que también, darle mucho también. más fuerte que tanto hablar de afuera, sino más bien hablemos de las raíces. Entonces yo creo que como todo país latinoamericano tiene sus raíces en unos lugares más marcadas, hasta con los mismos rasgos físicos, y en otro país no tanto, como lo sería acá, pero sí Sí, existen. sí he escuchado Y eso creo que es historias. mucho más interesante analizar que ya la misma historia que sabemos que viene de afuera, que hay gente que Sí, vino sí, en sí, sí, barcos, sí. etcétera, etcétera. Yo creo que es más interesante buscar las raíces de los países como estos, como Argentina, y tienen muchas cosas interesantes. Sí, está bien, está bien. Buen concepto, aunque sí, yo soy un poco curioso con eso y de pronto es como por el hilo también de lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y todas estas Claro. situaciones. Pero sí, es cierto. En cuanto a la vida social, bueno, estábamos hablando que entonces no es complicado hacer amigos para un colombiano en Argentina, o sea, no es tan difícil. No, no, para nada, para nada. Yo creo que todo lo contrario, es un punto a favor si de pronto, no sé, lo llevo al extremo, ¿no? Siempre pensando en la persona que viene y quiere vivir en este país, es un punto a favor. ¿Por qué? Porque a cada lugar que llega, uno llega siendo diferente, uno llega destacando de pronto como llamando la atención. Suena feo, pero es la verdad. Sí, Nada más al hablar, ya como que hay gente que, ay, este es colombiano sí, y sí, ya sí. como que es un plus para empezar una conversación Sí, sí, o sí, de sí, sí, pronto sí, sí. para hacerse un poco más sociable, Es para como abrirse, para saberlo conocer. aprovechar, porque puede haber también el que se acompleje porque Sí, voy a sonar diferente o algo así, claro, como también lo que dice su merced es muy válido y es interesante porque se aprovechan esas cosas que muchos podrían llamarlo como una desventaja, pero aquí estamos una hablando desventaja. de una ventaja importante y es ese llamado de atención que puede romper el hielo tan solo con hablar diferente. Y al final Yo es, creo que fue lo más, para mí, lo que más de ventaja le he tomado acá a esto. al final si nos fijamos viene siendo como un juego de la vida misma, ¿no? Como que la diferencia Claro. es lo que vale la pena en Yo cualquier creo que ser diferentes es lo que más aspecto. destaca. Exacto, y es que eso es como la base también de la innovación, la base del mismo arte, en fin, de tantas cosas Las que ideas hacen. diferentes, el hablar diferente, el escuchar cosas nuevas. Muchas veces también aquí
Lo que pasa es que la gente está tan concentrada en la misma gente de acá que cuando llega una persona diferente o una persona de afuera, no quiero decir que le temen, pero saben que esa persona va a traer nuevas ideas y una nueva visión de otras cosas. Entonces como que eso también acata o aporta mucho a que uno se integre en algo, a que de pronto uno llame más la atención o a que de pronto hasta uno nunca sabe, pero hay gente que consigue un trabajo por Sí, directamente ser de afuera. claro. Y es que hay varios temas, ¿no? Hay varios temas ahí que van de la Exacto. mano. Pero sí llama o sea, ser diferente en este mundo yo creo que sí vale la pena, pero con una diferencia muy objetiva, ¿no? No como ser la Sí, sí, diferencia sí. como la anarquía, No, nada, nada de eso. O sea, sin algún argumento válido por cual yo creo usted... que las ideologías es otro tema, pero lo que más va aquí es las raíces. Otra vez vuelvo a las raíces porque Sí, es algo que es muy personal para mí y me gustaría compartirlo con ustedes y es que duele decirlo, pero cuando uno sale del país es cuando uno más empieza a apreciar las cosas de donde uno es. estoy de acuerdo y es una de las cosas que yo Entonces, considero más valiosas y por eso estoy aquí en mi pueblo sí, sí, sí. con ganas Porque de viajar, ¿no? Y de salir y comerse el mundo, sí, eso sí, pero queriendo volver aquí, aportando también aquí como lo mejor de claro. estos O viajes que se sea, aprenden. yo creo que este viaje, porque al final es un viaje, por más de que yo esté viviendo acá, yo lo veo como un viaje largo. Sí, Eh, pero es como que me sirvió mucho para darme cuenta de la riqueza de nuestro país, de lo ricos que somos, no hablando económicamente, sino de lo que de verdad vale, que es la riqueza sí, cultural, porque no solamente es riqueza de ideas, riqueza de fruta, riqueza de tierra, riqueza de talentos, porque nosotros los colombianos, me enorgullece decirlo, derrochamos o sea, tenemos mucha cantidad de riquezas en todo. sí. Y yo no me di cuenta de eso hasta que salí Y y llegué acá a vivir escaseaba. y llegaba, es un ejemplo pequeño, llegaba a la verdurería, le dicen aquí, al lugar donde venden las verduras y las frutas, y veía como máximo tres frutas. El banano, la frutilla que a veces no está porque es de estación, Sí, y la pera, como mucho. Y yo decía, ¿dónde me estoy metiendo? Es lo que más extraño, parce, la comida. O sea, extraño a mis sí, parce. familiares y duele, como usted lo decía al principio, que es lo que uno más se piensa y se cuestiona a la hora de viajar. Pero yo el día a día afrontarlo sin pensar en levantarme y de pronto comerme un mango, tomarme un jugo de mora, una arepa, un chocolate. Y una fruta que, por ejemplo, un mango que aquí se pierde. Ahorita estamos en temporada de mangos. Bueno, estamos saliendo de la temporada de mangos y usted encuentra mangos botados por la calle a veces que se Por la pierden, parce. calle, Y mangos claro. buenos, mangos Parce, que... la piña, La piña, aquí a la piña le dicen ananá. ananá. El ananá vale muchísima plata, o sea, a comparación de allá que usted iba al puesto saliendo del venado y ahí estaban la Yo gente que vendía las piñas, las tengo personas que vendían una las piñas anécdota. a 2.000, a 3.000. Claro, parce. Tengo una anécdota de alguna vez un viaje. Estuve en un campeonato mundial de taekwondo en Tijuana, México. Y pues en ese entonces, cuando se dice mundial es porque pues obviamente llegan de todos los países, ¿no? Y resulta que Claro, en la zona de calentamiento, donde uno calentaba antes de la pelea, en esa zona de calentamiento dejaban una bandeja así grande con frutas. con Pues, frutas. pues yo como que comer fruta, yo nunca he sido de comer fruta, pues porque lo que de pronto hablábamos acá, ¿no? Hay mucha fruta y como que uno Claro, pues, prefiere comer otra cosa. Y resulta que llegaban y los de la logística, los de staff, dejaban la bandeja de un momento a otro llena de bananos, por ejemplo. Y, parce, o sea, no les niego que los asiáticos, sobre todo los japoneses, los coreanos, iban o sea, eso como que uno dice, uff, qué boleta. O sea, los manes así literal iban y esos chinos llegaban y cogían esos bananos y se los o sea, devoraban, ni siquiera era que se los devoraban, sino que cogían los para roban llevárselos. todos. Sí, marica, y usted iba a ir a coger banano y ya no había porque se los habían Ya no llevado todos habían los bananas. asiáticos. Entonces yo como que,
O sea, qué loco, parce, pero es eso. Eh, el agua, por ejemplo, hoy estaba en una vereda aquí cerca que se llama Sambo y parce, qué loco como corre agua por esa montaña todo el tiempo Parce, y eso para mí ha y hay sido también de las países, cosas que más me ha marcado. exacto, y es agua limpia, es agua de la montaña que usted se la puede tomar, usted se puede, o sea, es agua pura. Claro, Y hay yo aquí no países he como, nadado, yo aquí no he nadado en un río, parce, sí, yo aquí no he nadado en un póngale río. O cuidado que, por sea, ejemplo, en México, hace un año, casi 2 años que estuvimos con Brit viajando, sí, eh, durábamos por carretera, póngale 2, 3 horas, 4, 5 horas dándole, y habían ratos que pasaba 1 hora, 2 horas que usted andaba y parce, no miraba un caño, ni un río, siquiera un puente de nada, o sea, zonas de desérticas, nada, pero usted sí sí. encontraba asentamientos por ahí. Y yo decía, bueno, ¿y esta gente el agua qué, parce? O sea, nosotros aquí estamos acostumbrados a que cruzamos tres Aquí hay agua por kilómetros, todo lado, 3 kilómetros y hay una quebrada. hay una Y quebrada. Y nosotros pasábamos y decíamos, ah, esa quebradita ahí, no, no, mejor vamos sí, a sí, otra sí, que sí, no sé sí, qué. sí. Eso Es es una peligroso. riqueza que uno aprende a valorar Entonces, cuando uno sale y se da cuenta. Yo creo que, bueno, eso es incentivar también. Yo creo que está muy bonito esto de su parte, que hay que incentivar más a eso, a apreciar lo que tenemos, porque a la hora de uno salir, que también es algo que me gustaría que la gente entendiera y aprendiera, que hay muchas cosas que nosotros el día a día lo tenemos, pero afuera son codiciadas y preciosas. sí, nadie sabe lo Eh, que tiene hasta que lo por ej- pierde. hasta que lo pierde o hasta que no lo tiene directamente, como es mi caso. Yo aquí puede ser que viaje una persona de Colombia y usted me diga, uy, ¿qué es lo primero que le puede llegar a pedir a esa persona que le traiga de Colombia? Yo lo primero que le pediría sería chocolate, que me traiga Pero un chocolate paquete de chocolate. tradicional del que uno toma en pocillito o chocolatinas. No, no, chocolate, Chocolate, ok, ok. Cacao, pues, chocolate, procesado chocolate. para beber como té. Claro, porque aquí eso no hay. El mercado más grande que hubo cuando hubo esto de la migración de venezolanos y colombianos también, porque me incluyo, es ver en cada esquina de un kiosco, aquí las tiendas, los mini supermercados que hay en las esquinas se llaman kioscos, es la harina pan. Ah, ok, ok, ok. Para Eso las fue furor, arepitas. parce, para las Es arepitas. como Eso fue furor. como una paquita de harina que venden por libra, por kilo, y se utiliza para Claro, hacer la arepas, sí. harina pan. Sí, 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 sí. Todos los lugares con harina pan y de repente valían 60 pesos y a los 2 días ya valían 160 porque se las estaban llevando todas. Sí, Es una locura eso, parece es una curioso, locura. es curioso. Entonces, ese tema es complejo. Y ya que hablamos como el tema de Venezuela también, y quiero tomar otra vez el ejemplo de lo que pasa en Colombia y es sobre todo con el tema migratorio, ¿no? Sí, De repente se despiertan ciertos casos de xenofobia pues que son vergonzosos y a veces nosotros también como en nuestras conversaciones comunes puede que caigamos también en el juego y en el error de juzgarlos y de criticarlos, de más porque tampoco nos ponemos en el lugar de ellos, ¿no? Y, claro. y suele pasar también con un estudiante que emigra a otro país a cumplir como ese sueño de querer superarse, de querer estudiar. Y como en todo lado, como aquí en Colombia también lo hay, me imagino que en países como Argentina puede que también hayan personas que se sientan, porque al final yo no logro comprender cuál es la inconformidad, ¿no? Si es de pronto como un celo por su nación, por su patria, o si es solamente como querer demostrarle a esa persona que viene de un país que la está pasando mal, como que, venga, aquí la estamos pasando mejor y así que contrólese que aquí pues somos nosotros los que estamos mejor que usted, ¿no? Es curioso Eh, y me pregunto cuál será como realmente el sentir o el sentimiento muy, hablando muy colectivamente de lo que se piensa acerca de esta gente, ¿no? Y no sé si en Argentina de pronto pase así, en alguna vez llegué a escuchar también de que en Argentina
despertaban a veces xenofobia con los bolivianos. No sé si también de Sí, sí, sí. pronto eh, Sí, sí. Eso pase. es que usted dice es verdad. Sigue pasando, o sea, es algo del día a día, sigue pasando. Qué triste, Y sí. ahí es a lo que voy. Yo creo que hay algo muy importante y es que es identificarlo, parce. Es identificarlo, como usted decía, en el día a día, en lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se normalizan ese tipo de actos que no están buenos, que es la xenofobia directamente. Cuando en una comunidad o en una sociedad se normaliza el reírse o el burlarse de alguien, sea en cositas o en chistes que para la gente de pronto piensa que son pendejos, pero es de ahí una bola de nieve que se va agrandando a que otra persona se sienta discriminada solamente por venir de un país. Sí, sí, sí. Entonces, como por ejemplo, usted decía aquí de los bolivianos, exactamente eso. Y no solamente de los bolivianos, de pronto, respondiendo a otra de sus preguntas, yo creo que sería las dos, parce. Los celos que tiene de pronto, no quiero decir que todos, pero la mayor parte de personas que de pronto empiezan a discriminar es un poco de celos porque esa persona pudo salir de su país o de sus problemas que conllevaba esos países y llegar a otro donde de pronto la situación está mejor y está queriendo hacer las cosas bien. Y la otra también del patriotismo, de querer decir, pero si nosotros estamos bien, no nos venga a robar Sí, en líneas ya muy exageradas, ¿no? Porque sí, sí, sí sí, estoy sí. siendo exagerado Sí, para que se porque entienda. puede pasar como que no nos venga a robar el trabajo que se le puede dar a un colombiano, por ejemplo. Claro, pero ahí es O donde uno se da cuenta de que no, o sea, porque el que tiene trabajo es porque o lo consiguió o se claro, lo y es luchó que vea o porque cómo tuvo la se lo oportunidad. levanta. Claro, No, y es exactamente. que esta ¿Por qué? gente es de admirar también dentro de todo, porque, o sea, si nosotros nos quejamos tanto de nuestro país, de nuestra situación, pues nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿no? Emigrar y hacer vida en otro lugar que nos favorezca más, sea por economía, sea, bueno, por la razón que sea. Por la razón que sea, Pero es claro. usted Pero dejar su familia, dejar su claro, gente, su comunidad, su y más tribu. por algo que fue muy fuerte, o sea, no es que usted va a otro país de, como en mi caso, y me siento muy agradecido y muy con suerte de que mi caso no fue por una Ujú. situación tan al límite como fue la de Venezuela. Entonces como que pude salir con la tranquilidad de que mi familia se quedaba en un buen lugar, o sea, no es que se quedaba, ellos viven ahí en un lugar bien, No, el que claro, me fui claro. soy yo. Sí, es que las situaciones Entonces, son diferentes, o sea, claro, desafortunadamente, o sea, yo digo como que bueno, o sea, uno, dos, tres, pero es que estamos hablando de cantidad de gente, o sea, tampoco es como que era usted el que estaba inconforme, sino es un tema muy colectivo que pues que no se detiene tan fácil. O sea, no estamos claro. hablando de un grupo selecto, o sea, es cantidad de gente la que está sufriendo y la que está viviendo como esa situación. Esa situación. Entonces, para resumir esta idea de la discriminación y la xenofobia, yo creo que lo que nosotros debemos plantearnos cuando no, ni siquiera saliendo del país, sino como dice el caso usted de la gente que emigró de Venezuela y está en Colombia, porque eso también es un tema. A Colombia llegaron las personas que estaban cerca a la frontera o pudieron ir como pudieron Sí, a países ya más lejanos como acá Argentina, los que tenían los recursos o se fueron mucho antes de la situación y la crisis más económica, sí. fuerte. Claro, entonces yo creo que lo más importante ahí es no normalizar esas cosas, de pronto decir una cosa que uno dice, ja, pero no sabe cómo la otra persona se lo esté tomando. Sí, 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 sí. Yo quiero dar ejemplos, por ejemplo, de acá que me ha pasado porque también es la experiencia, ¿no? Ya contarlo de la experiencia. Cosas que a uno le pasan acá, que yo creo que ya es un tema muy cliché, y es el colombiano y de una relacionarlo a. Sí, Yo drogas. creo que es una primera discriminación Mm. no tan, no tan fuerte, pero yo creo que ya es algo que a uno lo predispone y como que se siente afectado porque, Yo solo una vez, en todas, o sea, de las historias de mis viajes, solo una vez, parce, y fue como que un caso muy loco. Alguien en Turquía dijo como que, hey, Colombia,
Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, no sé qué, y ahí empezó a hablar en turco. El resto, parce, incluso en el mismo Turquía, llegué a ver una persona por una plaza principal de Turquía, con una camisa, con un estampado de Pablo Escobar, así que decía el patrón del mal, no sé qué. Y el resto nada, Colombia, drogas, marihuana, cocaína, bueno, en fin, cantidad de comentarios así que también pasa que el colombiano muchas veces se siente orgulloso de eso, ¿no? Y Sí, como eso que es, a mí la verdad eso me parece lo más lastimoso, sí, se ha la, la, construido una vergüenza. una imagen del colombiano a raíz también del mismo colombiano, ¿no? O sea, el colombiano Sí, se ha sí, eso ido, también, exactamente, de la gente que emigra y se enorgullece de eso, o lo hace como, sí, sí, jaja, pero no, sí, o somos sea, muy no, fan no, no es la del gracia. patrón del mal, de Sin Tetas No Hay Paraíso, Yo la verdad, lo que siempre tiendo a hacer cuando me reconocen, porque de pronto ahora mi acento a la hora del día a día no es tan marcado porque al cambiar acá de cultura cambian mucho las palabras, entonces uno tiene como que tiende a neutralizar su sí, habla, un poco sí, dejar de decir palabras como coger a agarrar, ajá, dejar de decir cosas así, y también para darse a entender, porque eso era lo que me pasaba al principio. Para si yo llegaba a una tienda y yo, señora, regáleme, y la señora me miraba como, ¿qué le pasa? vecina, Aquí se vende, no, yo no regalo nada. Cosas así tan mínimas que uno ya lo van chocando y como, bueno, ya uno tiene que aprender a pedir las cosas de una manera. sí, Entonces, cuando una persona me identifica, lo primero que trato de, o tratan de preguntarme ahora y que me enorgullece mucho es, ¿de qué parte? ujú, Entonces yo siempre trato de decirles, bueno, los colombianos tenemos o nos reconocen de pronto por nuestra, o cómo hablamos. sí. Están las personas que hablan tal manera y vienen de Medellín o vienen de Antioquia, etcétera, etcétera. Pero Y eso es muy lindo. yo no sé por qué la gente cuando nos escucha, siempre nos escucha el acento paisa y como que intenta, no sé si le ha Hablar al pasado. paisa, No, 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 sí, no, no, sí, o sea, no sí, es que claro. nosotros hablemos como paisas, pero nuestro acento colombiano, o sea, la gente cuando lo escucha de afuera, perdón, Sí. lo familiarizan con el paisa de una vez, entonces como que, hombre, no sé qué. Bueno, primero tiene riquezas, ese habla, el acento paisa tiene riquezas del Sí, ome, de cosas así como muy marcadas. Y segundo, por las telenovelas, hay que sí, decirlo, sí, sí, sí. parce. Hay muy pocas telenovelas donde se escuche un rolo, donde se escuche de pronto un costeño marcado y la gente lo memoriza, ¿entiende? Sí, 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 Entonces ya es sí. como algo muy notorio el acento paisa, marcarlo a colombiano, Sí. o asignárselo a colombiano. Pero nada, es una riqueza también que uno aprende a valorar y que también existe en otros países, porque también uno llega acá y cree que el argentino habla de tal manera, pero no. Yo llegué acá y me di cuenta de que si está el argentino del norte, está el Ah, argentino del sur, sí, y claro, que uno uno habla termina una cosa identificando y eso otro habla otra también. cosa. Sí, claro, y es eso, sí, uno escucha como que el argentino o por ejemplo el uruguayo, el El paraguayo, paraguayo, el el uruguayo ya peruano, se define un poquito claro. más, uno A lo... mí lo que me pasa del peruano, perdón, del paraguayo es que me da mucha curiosidad cuando ellos hablan en su lengua, que es Ah, el sí, guaraní. el guaraní. El guaraní, Y chévere entonces de que se repente, conserve también, ¿no? Como tan... claro, Eso es de de repente valorar, uno de va caminando rescatar. por la calle y uno va escuchando gente hablando en argentino, de repente un brasilero y hablando en portugués, porque acá también hay mucho brasilero. Y de repente algo que uno nunca había escuchado y que tampoco entiende porque el guaraní es una lengua súper Claro, complicada, es muy nativa, muy tradicional muy como nativa. indígena, ¿no? Algo así lo podríamos decir. Claro, es de muy de raíces. Entonces uno, uy, ¿esto de dónde es? Y hasta que no le dicen, no, es que esto es guaraní, uno, uff, Es no, como en el no mismo llegaban ahí. Europa que todos esos países tienen idiomas diferentes y son países relativamente también no tan Claro, grandes. Pero cómo se han conservado esas lenguas porque fácilmente con todas las guerras que ha habido esa gente era para que ya hubieran perdido como nosotros ya acá hubieran perdido. nuestra identidad lingüística Sí. incluso.
Y yo creo que también es otro tema bastante interesante ese y retoma lo que yo decía de que cuando uno sale siempre trata de retomar su identidad. Yo Sí, creo que es lo más importante de sentirnos hasta de sentirnos orgullosos, porque es la identidad la que a uno lo define sí. y lo que uno tiene que conservar. A mí eso de lo que no me gusta, por decirlo de aquí, de Argentina, es que siempre están mirando hacia afuera. Ujú. Siempre lo que está afuera es lo mejor. Y yo creo que también en todos los países latinoamericanos hay como esos hábitos, esa cultura de siempre estar mirando hacia afuera en querer ser Sí, perdón, el estadounidense, ok. como el No, pero europeo. eso pasa también en Colombia. En Colombia vemos tendencias muy, exacto, muy americanas, por ejemplo. Claro, bueno, americanas sería más como estadounidenses, Sí, 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 eh, exacto, exacto. porque América somos todos en últimas. Y, ¿Y qué pasa? Pues que la identidad de lo que vale la pena remarcar y conservar es la cultura y las tradiciones que uno tiene. Sí, que, Imagínese yo explicándole a un argentino acá cómo se baila el joropo, parce. sí. Y ahí yo me decía, en mi vida pensé eso, que salía del país y yo le estaba explicando a otra persona cómo yo bailaba en el colegio o trataba de bailar el joropo. Sí, claro. No, y yo Y creo eso para que mí me enorgullece mucho. por eso es lo importante de viajar. Y yo creo que si hay un mensaje que hay que resaltar de este primer episodio es precisamente el incentivarlos a que cuando tengan la oportunidad de viajar y más si son jóvenes los que están escuchando, viajen que viajar cambia la percepción de la vida, la percepción de las cosas, de lo material, una vaina impresionante. Yo creo que en lo personal, a pesar de que como toda persona, pues tengo mis defectos y mis virtudes, Como todos, parce. sí, claro, y mis miedos sobre todo, yo creo que muchos de esos miedos los he perdido viajando, porque viajando uno se encuentra cosas que no las encuentra usted en su zona de confort. Claro, yo Y creo es que el miedo es generado por estar ahí mismo donde uno está, claro, porque usted no conoce lo que hay allá, pero cuando usted lo conoce se da cuenta que está a su servicio, que que es inexistente esos usted miedos que se estaba generando usted mismo. que usted atrae también muchas veces lo que piensa y lo que genera con su mente y es como que me Exactamente. van a robar o voy a estar mal, pues así pasa, pero si usted va con buena energía, va ayudando también a la gente, el camino se va haciendo solo, ¿no? Y al final usted Sí, eso es encuentra, verdad. encuentra También facilidad uno en muchas cosas. se relaciona, bueno, acá hay muchas cosas que yo no todavía no termino de comprender y es cómo uno por labrar bien, como dicen, como es el Ujú. dicho, cómo uno labrando bien cosecha buenas cosas y es verdad, o sea, uno si desde el principio, desde las cosas más mínimas, desde los lugares más mínimos, yo también he estado en lugares donde uno se pone a pensar hoy en día y es como, uff, fue bastante peligroso eso, pero uno Sí, dice, hasta ahí en ese mismo lugar, uno es como es y hace las cosas bien y lo impulsan a que vaya uno creciendo y se vaya uno pudiendo más adelante llegar a otras cosas mejores. sí, de acuerdo, de Eso acuerdo. es tema loco, parce. Sí, sí, sí. Tenía más preguntas, perrito. No, pues ya por último, como, no sé si, yo creo que el tema lo abarcamos bien, ¿no? No sé usted qué Sí, crea que el tema yo creo que principal hablamos de es, muchas cosas bastante interesantes. sí, principalmente lo que, el mensaje que quería dejar en este primer episodio es precisamente como la experiencia de un colombiano o de un extranjero estudiando en Argentina, ¿no? Como Sí. qué se encuentra, cómo es la situación, a qué se va a enfrentar, temas que pueden ser interesantes. Pues yo creo que si usted me deja con el permiso suyo, perrito, pues la verdad me gustaría mucho invitar a la gente que llegue a escuchar este podcast eh, y que esté interesada de pronto en conocer o en adquirir información sobre cómo es viajar afuera, Ujú. sobre las cosas, sobre lo que se necesita, como usted decía, que lo pregunten sin ningún tipo de miedo, sin Sí, ningún tipo de claro. vergüenza, sin absolutamente nada, porque justamente yo creo que es algo que a mí me lo viví y creo que me gustaría compartirlo con otra persona que lo viva también,
que yo creo que está de más decirlo, pero aquí donde uno llega, estar en comunidad colombiana o ayudar a un colombiano, a una persona que venga, es como lo más lindo. Entonces, abiertas Chévere, las chévere. posibilidades y que cualquier persona que esté interesada, si sea solamente por preguntar, bienvenido sea. Bien, ¿algún último consejo o sugerencia como para decirle a las personas? No sé, algo que les quiera regalar ya como un tip o si se nos Pues yo queda creo algo. que valorar, valorar las cosas que tienen día a día, también dejar de pronto a un lado eso de estar pensando en el qué dirán y en el de afuera también, en basarse en que lo de afuera siempre es lo mejor, que no siempre es así, y también a aventurarse, que eso es lo que a uno le deja experiencias, sean buenas, sean negativas, pero es lo que a uno le termina abriendo la cabeza como, como bien me la abrieron a mí este viaje. Qué chévere, qué chévere. Mi hermano, qué gusto haberlo tenido en este primer episodio de, del Firme Podcast. No, muchas Eh, gracias a usted por la invitación, la verdad no me lo esperaba y me deja muy, muy orgulloso y muy contento. no, chévere, estamos inaugurando bien y yo sé que van a venir cosas buenas no solamente para mí, sino también para su merced, porque pues de todos estos sacrificios y de todos estos retos que asumimos, al final la recompensa, pues entre más grande es el reto, va a ser también mucho más grande el resultado o la recompensa misma, valga la redundancia. Entonces, son siembras, ¿no? Y Exactamente, todo esto el tiempo lo va pues como retribuyendo. exactamente. Entonces, pues Perris. nada, a ustedes que se quedaron hasta acá, o bueno, no sé si yo ya tenga algo que decir antes de cerrar el episodio. No, yo creo que nada más que agradecerle a usted, o sea, agradecerle por esto, por este espacio. Hace mucho, la verdad, sentía la necesidad de compartir esta experiencia, de pronto más visual, pero yo Sí, creo que claro, está de claro, más. claro, claro. Eh, Invitarlos a que sigan pendientes de esta iniciativa que está muy interesante. Me interesa mucho saber hacia dónde se va este río, qué caminos va a abrir. Y nada, yo creo que eso, agradecerle a usted por la invitación. No, bien, bien, gracias, gracias, mi hermano. Gracias por el apoyo y por estar ahí presente. Bueno, a todos y todas que se quedaron hasta aquí, hasta el final, gracias por escucharnos, por apoyar, porque el solo hecho de que usted esté viendo este video podcast o esté escuchando este podcast es importante para nosotros y es importante también como para el propósito que tenemos, que es aprender y entre todos como crear una comunidad que conversemos, que busquemos nuevos temas, que de repente pues no suenen tan interesantes así como para una persona común y corriente, pues dependiendo como a lo que se dedique cada uno, pero pues que ya aleatoriamente se puede aprender. Entonces, nada, suscríbanse, compartan, comenten, que de pronto esta información le interese a alguien cercano a usted y le estaría usted también ayudando a otra persona. Entonces, nada, muchas gracias por estar hasta acá y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Ay, Perres, voy a dejar de grabar aquí. No sé esto qué es.